Bien, pasamos a la exposición del licenciado Marco Antonio López Galicia. Marco Antonio López es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en Derecho y Psicología. En el año 2007 fue titular de la Clínica Jurídica Migratoria de la Organización Sin Fronteras, IAP. En 2008 laboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como visitador adjunto en casos de acompañamiento psicosocial. En 2010 fue responsable del área de educación para la paz y la solidaridad del programa Casa Refugiados, programa implementado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, para los refugiados y por Amnistía Internacional, sección México. Actualmente es asesor de desarrollo de programas y abogacía en la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS México. También se ha desempeñado como consultor pro bono en temas de la paz y en resolución no violenta de conflictos para diversas organizaciones de la sociedad civil. Ha participado como ponente en diversos foros y espacios académicos sobre migración, derechos de los refugiados, infancia, cultura de la paz y educación en valores en universidades como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la UAC. Ha publicado ensayos y estudios sobre temas de educación para la paz, migración y asilo. Los dejamos con el licenciado Marco Antonio López Galicia. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación al comité organizador de este coloquio, Crisis de la Sociedad Global, Retos y Alternativas. Y bueno, yo particularmente me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, compartir lo que ha sido algunas experiencias de alternativas ante la fragmentación del sujeto, como dice esta mesa, estos mecanismos y alternativas del sujeto ante una sociedad fragmentada. Básicamente la propuesta es compartir algunas reflexiones con ustedes y compartir estas alternativas de personas que, como ustedes, han buscado y han tenido iniciativas de luchar contra esta fragmentación. Quisiera que pasáramos a la siguiente lámina y me gustaría que vieran muy bien este cuadro de Peter Bruegel, este cuadro que se hizo en 1560, ¿no? Y justamente se llama Juego de Niños. A mí me parece muy interesante porque ilustra, además desde una visión antropológica, todo lo que sucedía en la época, los juegos que tenían los infantes en ese momento. Ahí los especialistas en arte dicen que este cuadro tiene juegos que todavía se siguen jugando en la actualidad, ¿no? En los Países Bajos, como son de la sillita de la reina, la gallinita ciega, ese es más conocido a todos. Quiero que se fijen muy bien. Básicamente hay una cuestión que podemos encontrar en todos estos juegos. Ninguno de estos juegos es un juego competitivo. Mi pregunta hacia ustedes es: si hoy, en este momento, estuviera vivo Bruegel y volviera a pintar este cuadro, ¿podría volver a pintar estos juegos de esta manera? Bueno, es una pregunta que yo también me hacía. Y básicamente esta reflexión inicial creo que nos permite entrar en el tema de cómo será mañana, cómo será, preguntarnos más allá de nuestro momento, de cómo puede ser el día de mañana, cómo puede ser el día de mañana nuestra colaboración, nuestras relaciones sociales o estas alternativas contra esta sociedad fragmentada. Empiezo citando lo que es la sociedad global. Creo que la fragmentación del individuo, la fragmentación del sujeto, justamente viene de ahí, de lo que es la sociedad global o lo que es todo este proceso de globalización, ¿no? Podemos pasar a la imagen. Básicamente
podemos resumir lo que es globalización con estos tres puntos, ¿no? Desde mi punto de vista: crisis de la sociedad global, derrumbe de los mercados financieros, devastación de los recursos y el papel del ser humano única y exclusivamente como consumidor y espectador de los procesos que pasan. Justamente aquí Leonardo Boff habla que tenemos que buscar nuevas perspectivas de liberación de la persona, nuevas perspectivas creativas contra esto que él denomina los dominadores, ¿no? Todos estos factores reales, hegemónicos de poder que hacen que la persona se fragmentice, que fragmentan al sujeto. Aquí, como lo dice Bruguet, la pregunta es: ¿cómo podemos volver a convivir? Vamos a pasar así, tal como nos lo enseña en su cuadro Juego de Niños, con todo este panorama, ¿no? La globalización nos prometía un mundo mejor y más pacífico. También lo que podemos ver es que la globalización se resume en tratados de libre comercio, nuevas tecnologías, marcas de empresas, intervenciones humanitarias y guerras contra el terrorismo o contra otros enemigos, ¿no? Básicamente esto es lo que yo veo que es la sociedad global desde mi perspectiva. Este mito de que la globalización iba a traer este progreso unificador, creo que ha quedado totalmente desmitificado. Toda la experiencia, las experiencias prácticas nos dicen que eso no ha sido posible. ¿Podemos escuchar? Yo aquí estoy compartiendo con ustedes algunas imágenes sobre los resultados de este proceso de desfragmentación del sujeto. Justamente ahorita vamos a aclarar qué es eso del sujeto desde esta perspectiva de los derechos humanos. Básicamente, otra de las consecuencias que ha traído el tema de la desfragmentación del sujeto desde este perfil de globalización o de aldea global es esta cerrazón de las fronteras, ¿no? Se dice ahora que hay alrededor de 200 millones de personas trasladándose en lo que ya se ha denominado flujos migratorios mixtos. Y básicamente esa supuesta unificación global, en lo que es lo más importante de la persona, es por donde empieza a resquebrajarse, ¿no? Básicamente los estudiosos de la globalización coinciden en que este término esto es un proceso económico y una estrategia lanzada por los poderes reales, ¿no? Los gobiernos, las grandes empresas, justamente para poder implementar una serie de lineamientos económicos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí me gusta el término que usa Hirsch, que es el capitalismo globalizado, ¿no? Básicamente lo resume como la sociedad de clases basada en la explotación del trabajo de las personas. Aquí es donde yo retomo el punto de que se han globalizado los flujos económicos, pero no se han globalizado los derechos humanos, ¿no? Como originalmente prometía la premisa de globalización. Y ahora nos encontramos que los derechos humanos, incluso con esta mirada totalmente fragmentadora de la globalización, destruye lo que entendemos por los derechos humanos y les da una interpretación muy distinta. Vamos a pasar a la siguiente. Una interpretación muy distinta que la retoma Franz Hinkelamer, que básicamente dice que hablar de la dignidad humana amenazada por un sistema que se desarrolla con una alta dinámica según sus propias leyes que pasan por encima de los seres humanos. Es decir, aquí básicamente los derechos que importan más son los derechos patrimoniales, y se ha asociado a los derechos humanos con los derechos patrimoniales de todas estas grandes empresas que son las que marcan las pautas de la economía mundial y de la dinámica social mundial.
y básicamente fragmentan al individuo, quitándole lo más importante que tiene el sujeto, que es la dignidad humana, ¿no? Hoy por hoy hay un choque entre esta visión de los derechos humanos que empieza a resurgir en estos movimientos que vemos en distintos países, la primavera árabe, los indignados de Madrid, esta visión de los derechos humanos distinta, con esta otra visión de derechos humanos que está permeada en la ley del mercado, ¿no? Ahí creo que el individuo tiene un gran reto para poder romper este proceso de fragmentación, ¿no? La redefinición de las causas y de los derechos del individuo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? No, ya te pasaste. Básicamente, este es lo que yo veo que es el panorama de la fragmentación, ¿no? Una totalización de la globalización, la exclusión de los sectores más vulnerables, que muchas veces está llegando al mismo corazón de la globalización, como vimos en Estados Unidos con todo este movimiento del Occupy, todos estos procesos de pérdida de los bienes, justamente generados por esta dinámica de la que hablamos, ¿no? Creo yo que el reto está en volver a unir a las personas, ¿no? ¿Cómo? Ahí René Girard nos da una pista, y es solamente una pista. Él señala la caridad cristiana. Yo sé que a muchos puede sonar extraño el término, pero básicamente cita un pasaje interesante de Lucas: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Y lo que nos comenta Girard de esta explicación y de esta pista y de esta propuesta es que con esta actitud de este Jesús histórico se rompe este ciclo de la violencia. La pista es esa, romper el ciclo de la violencia, en la que se inaugura una nueva comunidad, ¿no? Pasamos a la otra. Aquí pasamos al punto de la globalización y los medios de comunicación. ¿Cómo se da esta simbiosis que fragmenta a la persona? Básicamente es innegable que hay una asociación entre los capitales financieros y los medios hegemónicos de comunicación, y básicamente también es una tendencia que se pretende por medio de los medios como herramienta imponer esta tendencia del libre mercado. Esto lo que ha generado en la sociedad, según los estudiosos del tema, es esta situación de permisividad, ¿no? Busca la permisividad de la sociedad y del individuo, que también lo fragmenta, ¿no? Mientras el individuo es permisivo, los poderes hegemónicos siguen con este proceso de totalización. Señala Zizek que para que este proceso se dé y que se fragmente a la sociedad y al individuo, la estrategia es continuar la permisividad y no el silencio como se cree, no el silencio de las voces. Aquí en este sentido cito a la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana, que señala que la economía de libre mercado y los medios de comunicación imponen patrones de consumo y formas de vida en todo el mundo, y esto es una tendencia que está estudiada. Aquí la pregunta es, ¿qué alternativa hay ante este proceso que fragmenta al individuo? Podemos pasar a la siguiente. Leonardo Boff aquí como propuesta señala que la alternativa es replantear la expresión ética de la dignidad humana. Yo lo leo porque me gusta la reflexión. Aquella que surge cuando nos sentimos responsables de nuestro destino y del destino del otro y de la casa común, la tierra, ¿no? Me gusta esto porque creo que vuelve a darle un sentido distinto a este concepto de ética, que creo yo que tenemos que volver a revalorar ahora que están sucediendo procesos sociales tan intensos, en los que creo que se corre el riesgo de que la
fuerza y la inercia inicial se diluya, como ahora lo vamos a comentar en estas experiencias de la sociedad civil. Creo yo que la respuesta está en este replanteamiento del concepto de ética, ¿no? Y ética asociado con la dignidad humana, como lo comenta Leonardo Boff. Vamos a pasar a la siguiente. Llegamos aquí a, bueno, aquí vemos algunas de las problemáticas sociales que nos tienen que impulsar a replantear esta fragmentación del individuo, ¿no? ¿Cómo revertir esto? Justamente aquí hago una pequeña pausa. Cuando yo estaba en Amnistía, recuerdo que hacíamos un trabajo educativo en escuelas, universidades, de sensibilización del tema de la migración, por allá por el 2009, 2010. Apenas estaba saliendo a la luz este tema de la migración de centroamericanos, y recuerdo que era increíble cuando se compartías con los estudiantes o con los espacios donde se daban estos procesos de diálogo, porque se veía un fenómeno invisibilizado, ¿no? De ahí el nombre de este informe, Víctimas Invisibles. Y básicamente la pregunta de los jóvenes era ¿cómo podemos dejar de hacer que los migrantes sean invisibles, ¿no? La respuesta que dábamos nosotros era involucrarse, ¿no? Involucrarse en estos procesos. Ahora que el fenómeno está más visibilizado, lo que creo que ha sucedido es justamente que la sociedad hemos empezado a asimilar el fenómeno, nos hemos acostumbrado a toda esta sistematización de violaciones de las personas. Justamente ese es el riesgo que yo veo, que fragmenta nuevamente al individuo y a la sociedad, ¿no? Que la inquietud inicial de participación pueda desasociarse de este proceso de dignidad humana y que se quede simple y sencillamente en un impulso de buenas intenciones, como ha sucedido con otros movimientos sociales. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ya de esta guerra contra el narcotráfico ni hablar, ¿no? Según las cifras oficiales estamos hablando de 40, 50,000 muertos, y las cifras que tiene la sociedad civil evidentemente que duplican estas cifras. Pero aquí llega un punto al que me parece importante reflexionar con ustedes. Replantear las premisas de la sociedad para evitar esta fragmentación del sujeto y de la persona. Esta imagen me gustaba porque es así, muy ilustrativa de lo que creo que los medios de comunicación no nos quieren hacer ver, ¿no? Desde mi perspectiva, claro. Aquí en esta parte del replanteamiento de las premisas, creo que tenemos que empezar por el tema de los derechos humanos, ¿no? Replantear lo que estamos entendiendo por derechos humanos. Todas estas premisas que anteriormente estaban incrustadas en la sociedad y en el modelo social, como la familia, los derechos humanos, el trabajo, la educación, ya no responden a las necesidades sociales, no responden a estos replanteamientos que tenemos que empezar a hacer. Sin este replanteamiento social, a mí también por eso me gusta el movimiento de Yo Soy 132, porque creo que nos invita a esa reflexión de replantearnos la sociedad que queremos. Vamos a encontrar que las propias instituciones que dan respuesta a estos conceptos no dan ya cabida a las necesidades actuales, y entonces fragmentan a la persona, ¿no? Con lo que se topa un estudiante cuando sale de su trabajo, cuando sale a buscar empleo, a buscar una maestría, es que mientras más educado o mientras tenga esta preparación más intensa, las puertas laborales se cierran, ¿no? Y esa parte justamente es porque esta dinámica y esta institución social que hemos construido en estas instituciones tiene que replantearse desde esta perspectiva de la dignificación de la persona, que yo veo que es por ahí donde se hace la desfragmentación del individuo. Vamos a pasar a la siguiente.
justamente el gran reto que tenemos como jóvenes, como sociedad, es romper la pasividad de la sociedad, ¿no? La permisibilidad, de que no pasa nada, de que mientras a mí no me llegue, pues no es necesario involucrarme, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo involucrarme? ¿Cómo realmente involucrarme asertivamente? Yo, ahorita se va a tapizar esto de imágenes para que no, ya las pasamos. ¿Vamos a regresar? Yo recuerdo en las primeras pláticas que dieron origen a este movimiento de la paz con justicia y dignidad, tuve la oportunidad de acudir a las primeras pláticas, y justamente una de las reflexiones que hacían todas las organizaciones y los activistas que estaban ahí reunidos era: tenemos el movimiento, tenemos el impulso, pero no sentimos el respaldo de la sociedad. O sea, sentimos el apoyo, pero no sentimos el involucramiento, ¿no? Y creo yo que en este momento todo lo que fuese ese movimiento que sigue vigente ha perdido esa fuerza porque la sociedad estamos fragmentados, ¿no? No estamos desunidos, sino estamos fragmentados, y cada uno enfoca sus esfuerzos a diversas situaciones, ¿no? Pasaron en el 2010 miles de cosas, nos inauguraron una estela de luz y no pasó nada, ¿no? Simple y sencillamente ahí están. Los medios de comunicación es indudable que tienen una serie de contenidos enfocados. Justo en este momento en la sociedad tenemos esta oportunidad de replantear qué tipo de información queremos y qué tipo de sociedad también vamos a querer de aquí en adelante. Los jóvenes tienen esa posibilidad, ¿no? ¿Podemos pasar? Sí. Bueno, este tema del ABC ya no lo toco, pero pasamos a esta parte quería tocarla, porque creo que ejemplifica el riesgo que puede tener los movimientos sociales que están sucediendo ahorita, con todo este manejo de medios y con toda esta falta de germinación de este involucramiento social, ¿no? Yo fui a ver esta película con mi esposa, la comentamos mucho, me gustó mucho, pero me quedé mucho con una reflexión. Olayo está entrevistando a Milk, el bajista de Molotov, y de repente le dice Olayo: bueno, ustedes hicieron todo un cambio, una revolución, cambiaron pautas de la música, de lo social, reivindicaron las causas sociales, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Entonces le dice Milk: pues no sé, no sé qué sí. Entonces le dice Olayo: bueno, ¿y qué va a hacer Molotov ahora? Dice Milk: pues Molotov, lo que hago siempre, tocar música, ¿no? Y le dice Olayo: ¿y ahora quién sigue? ¿Quién debe de tomar la batuta? ¿No? Pues le dice Milk: bueno, pues los que siguen atrás de nosotros, ¿no? Pero yo no los veo, ¿no? Y la verdad es que eso me hace concluir esto que les comento en este momento. El involucramiento tiene el riesgo de que se difumine, y eso fragmenta a la sociedad. Por último, porque ya tenemos aquí el tiempo es un verdugo cruel que no perdona, yo quería compartir estas alternativas de personas que han hecho esfuerzos por desfragmentar a la sociedad y al individuo, ¿no? Indudablemente que en este momento el movimiento más relevante es Yo Soy 132, con los riesgos que yo he estado compartiendo aquí con ustedes, ¿no? Que se difumine ese valioso esfuerzo. Vamos a pasar a la siguiente. Una de las respuestas para desfragmentar al individuo es redignificarlo en lo más valioso que tiene la persona, que es la dignidad humana, ¿no? En ese sentido, las personas que se involucraron en el trabajo con migrantes, refugiados y solicitantes de asilo encontraron eso, la redignificación de la dignidad, de su propia dignidad, en los menos protegidos. Algunos activistas, personas comunes y corrientes sin ninguna formación, que querían realizar algo por sociedad, empezaron a hacer pláticas, charlas en escuelas, en espacios sobre los valores y la cultura de la paz. Creo que por ahí hay otra pista sobre
reivindicación de la persona para desfragmentarla desde los valores de la paz. Nos dan pistas para replantear este concepto de la ética. La siguiente. El trabajo con refugiados no solamente es un tema de darles albergue y cuidados, es integrarlos a la sociedad, ¿no? En la medida en que integramos al otro, desfragmentamos al otro también. Creo que por ahí tenemos también un reto como sociedad. Podemos pasar a la siguiente. Parece increíble. Tenemos por los medios de comunicación puras noticias desagradables de Ciudad Juárez, ¿no? Muertos, descabezados, asesinatos, pero hay mucha gente que está haciendo cosas allá, ¿no? Hay un colectivo de personas que cada día determinado de la semana se reúnen para protestar haciendo yoga, ¿no? En la plaza. Hasta 500 personas han estado haciendo yoga. ¿Por qué? Porque están involucrándose, solo que los medios de comunicación no comparten esas noticias. La siguiente, por favor. Nuevas formas de construcción social, ¿no? Yo los invito a pensar nuevas formas de construcción social. En la Casa de los Amigos, que es un espacio gestionado por la comunidad huaquera en la Ciudad de México, se han estado realizando danzas universales por la paz, ¿no? Una herramienta que permite encontrar estos procesos nuevos de cooperación y de solidaridad. Este tipo de danzas se inserta en estas necesidades de las personas de buscar nuevas formas alternativas que desfragmenten al individuo. La siguiente, por favor. Círculos de escucha. Este tema de los círculos de escucha sale de la teoría de la resonancia mórfica. Justamente esta teoría lo que nos dice es que cuando un número decisivo de personas transforma su actitud y comportamiento, la cultura en su totalidad también se transforma y comienza nuevos procesos, ¿no? Esta teoría de la resonancia mórfica de Scherer, que retoma Jan Shinoda, y que justamente invita a eso, a generar esos espacios de escucha, de reflexión, en donde prácticamente las mujeres son las que encabezan esos procesos. Podemos pasar a la siguiente. Aldeas infantiles, ¿no? Una organización que como forma distinta de alternativa generó un modelo de acogimiento familiar que las autoridades mexicanas no reconocen, ¿no? Tienen una lucha de 60 años impulsando el reconocimiento del acogimiento familiar, que está reconocido en los tratados de derechos humanos, y que simple y sencillamente la visión hegemónica de los gobiernos no permiten cambiar, ¿no? Pero son personas que se atreven al cambio. Y por último me quedo yo con dos reflexiones para ustedes, ¿no? Los que están aquí escuchando esto. ¿Cuándo vamos a quitarnos la máscara, no? Claro, no me refiero a que nos liberemos completamente, ¿no? Con análisis, sino ¿cuándo nos involucraremos, no? Esa es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Y la última reflexión es: ¿tú qué puedes hacer por el mundo? Creo que la respuesta y una de las pistas está en exactamente buscar estas nuevas formas alternativas que desfragmenten al individuo, y esa es tarea de cada uno de ustedes. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por todo. El correo de cualquiera de ustedes que tenga alguna inquietud, solidaripaz@gmail.com, podemos ahí tener algún diálogo. Gracias. Bien, agradecemos infinitamente a los ponentes compartir sus investigaciones, experiencias vivenciales, ¿verdad? Y son punto de partida para investigar, para plantear hipótesis, para que nuestros alumnos investiguen categorías de análisis en cada una de las ponencias y que puedan construir en otros espacios, ¿verdad? Fructificar ese tipo de semillas que dejamos en sus mentes. Pasamos a la etapa de preguntas, en donde los alumnos cuestionen a nuestros ponentes. ¿Alguien que quiera expresar dudas, preguntas? Hola,
Una primero para la doctora Josefina. Hace unos días, bueno, en mayo, hace 2 semanas, estuvo en León, Guanajuato, el Foro de Innovación Mundial, y vino un maestro de la Universidad de California que se llama Clay Shirky a hablar de redes sociales, de cómo a través de ellas se han hecho movimientos organizados a partir del movimiento Yo Soy 132. Y proponía, igual así como usted, que el futuro de las redes sociales pues se veía incierto, ¿no? Porque entre muchas otras cosas, aún con los avances, es muy poca la población que tiene acceso a las redes sociales o a internet. ¿Cuál es su opinión acerca, cómo cree que nosotros pudiéramos ayudar a que en más lugares, en más espacios, pueda haber oportunidad para que la gente tenga acceso a esta información y no tanto a los medios de comunicación? Y la otra es para el maestro Marco Antonio López. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el movimiento Yo Soy 132 y lo estamos documentando en video a partir de una pregunta de cuál es su opinión sobre el movimiento. Y nosotros pensamos que de parte de los estudiantes iba a haber así como que mucho apoyo, iban a decir cosas en la cámara y todo, y nos llevamos una sorpresa porque ayer de 30 personas que hicimos el sondeo, 25 nos dijeron que no sabían nada o que no estaban interesadas. Entonces ahí, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para que los demás compañeros, que no sea nada más grilla o que no sea nada más el hecho de que, ay sí, que se muera pequeña o así, no, o sea, sino que sea realmente el interés por tratar de hacer un cambio? Se apaga la lucecita del proyector. Sí, ahorita lo van a hacer. ¿Verdad? ¿No se puede apagar? No, sí, ya lo van a hacer. ¿Cómo lo van a apagar? Es que como soy de la tercera edad, ya expresar mis necesidades. Sí, gracias por la pregunta. Yo primero quisiera decir algo que tú no me preguntaste, pero que me parece muy importante, ¿no? O sea, sobre la palabra fragmentado, fragmentación, la fragmentación del sujeto, etcétera, etcétera. Yo no veo mal que la sociedad esté fragmentada ni el sujeto, o sea, desde las teorías que yo he estudiado, de Zizek, de Lukács, el sujeto por definición está fragmentado. Si no está fragmentado es psicótico, es el que no está fragmentado, el que ha conseguido distinguir la realidad de la fantasía, el deber ser de lo que quiero, en fin, que todo es una cuestión ética al final que uno tiene que resolver y elegir, pero que lo fragmentado no es malo. Yo sí sentí que la convocatoria calificaba de negativa la fragmentación, por eso yo ponía, una sociedad fragmentada no es una sociedad totalitaria, porque donde no hay sociedad fragmentada, o en las sociedades tradicionales antiguas, o en las sociedades dictatoriales, donde hay una sola voluntad que hay que seguir, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que hay que, como dicen los argentinos, hay que bancarse con la fragmentación, ¿no? Cada quien su propia fragmentación. Y en relación con las redes sociales, yo ahorita vengo de dar clases en el módulo de ese que se llama Estrategias de Radiodifusión, no sé qué, lo conocemos como el de radio. Y la noticia para los que nos ocupamos de los medios de comunicación, que sigo viendo esa también como falso silogismo, ¿no? Los medios de comunicación son la televisión, pero la televisión que nosotros tenemos es Televisa y Televisión Azteca, entonces no hay que hablar de los medios de comunicación, ni siquiera de la televisión, sino de lo que hacen Televisa y Televisión Azteca, ¿sí? Y Televisa y Televisión Azteca tienen a veces dicen el 95, a veces el 97% del espectro, o sea, de la cobertura territorial, del número de aparatos que sintonizan la televisión, y eso se llama televisión abierta, televisión de paga, televisión gratuita, televisión abierta, contrapuesta a la televisión de paga, que es la que viene por cable, etcétera.
Bueno, ahí tenemos una perversión muy grande que consiste en que los medios de comunicación son el instrumento que las sociedades modernas tenemos para discutir, para hablar, para mostrar opciones, ¿sí? Al final cada quien, cada persona hará lo que su conciencia le dicte, votar, no votar, pero la democracia no es solamente votar o no votar, sino participar, ¿sí? Y por primera vez en la historia tenemos unos medios de comunicación, hay que llamarlos por su nombre. Las redes son medios de comunicación, pero ahí hay que pensar que el medio es la tecnología y la tecnología establece relaciones diferentes entre los usuarios mismos y los usuarios con los supuestos dueños, ¿sí? Entonces, ahorita acaba de aparecer una iniciativa de ley que lanza la COFETEL. ¿Para qué les cuento quién es la COFETEL? Si nadie sabe cómo funciona esto, porque los medios de comunicación, es decir, Televisa y Televisión Azteca, no hablan de esto, no lo explican, para que nadie se entere, ¿sí? Y en un país donde la gente no acostumbra a leer, pues bueno, entonces, donde está esa explicación, pues nadie va a ver qué dice la lista fulano, la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, la COFETEL hace un decreto para licitar por fin una tercera cadena de televisión, ¿sí? Porque las otras dos cadenas se están fusionando a través de Yusacel, ¿sí? Y en contra de Carlos Slim. Estamos en el mundo del ciberespacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿qué habría que hacer con las redes? En Europa se propone que Internet sea gratuito, ¿sí? Hay impuestos muy simbólicos. De hecho, el espacio radioeléctrico tendría que ser gratuito y Cablevisión no tendría derecho a negarle a Dish que transmita canales gratuitos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que me estoy perdiendo lo que estoy contestando, pero una primera respuesta es el luchar en esta sociedad fragmentada, insisto, y yo digo que bueno que esté fragmentada, ¿sí? Porque los fragmentos se unen, ¿no? Como cuando uno fragmenta y desfragmenta el disco duro, ¿sí? Cada fragmento se une con otro fragmento, ¿sí? Y esa es la sociedad en red. Una primera cuestión es pelear por eso, pero lo que nos toca en México básicamente es estar al pendiente de la discusión, de toda la cuestión legal, ¿sí? O sea, vivimos en un país donde no hay leyes, donde, como decía el licenciado hace rato, parte del proyecto global. De ahí también me detengo, hay una cosa que es la globalización y otro proyecto alternativo que es la mundialización, y por eso tienen nombres distintos, porque el proyecto de la globalización se basa en la cuestión financiera, etcétera, etcétera, en el neoliberalismo, es decir, que las empresas puedan competir en la reducción del Estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso me parece que es lo importante del movimiento Somos 132. Ha sido la primera vez en la historia de la televisión mexicana, ¿sí? O sea, 70 años, 60 años, más o menos, depende cómo contemos la historia desde cuándo, en que un movimiento social consigue transformar las programaciones de las televisoras, en la cuestión de transmitir el debate, la cuestión de transmitir correctamente y no despreciadamente el propio movimiento. Es un movimiento que está consiguiendo muchísimas cosas y que a mí lo que me parece muy, muy importante es que está atacando el sector de la comunicación en México, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen
la computadora y el acceso, ¿sí? Por un lado, está esta propuesta de que el acceso a Internet sea, si no totalmente gratuito, por lo menos barato. En Estados Unidos, y por otra parte, el equipo, ¿sí? Y la tercera parte sería la cuestión de la educación en el uso de, ¿sí? Porque entonces ahí viene todo un mundo gigantesco donde yo veo que entran las adicciones a los juegos, al chateo por el chateo, al rumor por el rumor, que Twitter da muchísimo para el rumor, etcétera, etcétera. Pues bueno, mi respuesta general es más bien una solicitud de estar muy atentos a las noticias sobre toda esta cuestión que ahorita se está visitando en la tercera cadena y que eso supone una digitalización que permite la entrada de más redes, cosas muy complicadas, pero si como sociedad no participamos, pues no, solita no se va a dar. ¿Sí? Perdón por el... Sí, bueno, en principio con esta primera pregunta de cómo hacerle para generar que no decaiga este interés que me compartías, yo creo que ahorita lo que debería de suceder deberían de trabajar en 4 estrategias, ¿no? 4 estrategias que desde mi punto de vista son las que van a dotar de fortaleza a este movimiento que ha dado a todos una frescura que no tiene objeción. Creo que el primer punto es hacer una reflexión sobre qué valores éticos universales está girando el movimiento. Pareciera que en este momento la ética es una reflexión ociosa y yo creo que nos da muchas pistas y respuestas sobre por dónde queremos transitar. La siguiente observación sería, creo que es momento de que se replanteen las estrategias, ¿no? Es cierto, se han conseguido muchas cosas interesantes, se han conseguido cambios significativos y sustanciales, sin embargo, también hay que reconocer que los factores de poder y los medios de comunicación hegemónicos son un factor real de poder, también responden a esas estrategias, ¿no? Entonces, creo yo que es momento de replantearse para esta continuidad. La siguiente recomendación es no dejar de participar, una participación constante, más allá de los procesos electorales y de otros procesos que pudieran estar vinculados, ¿no? Proponerse una meta de no dejar de participar. Yo creo que la participación ahí y el debate que tendría que hacer el movimiento sobre qué es y cómo se va a entender la participación es fundamental. Y creo yo, por último, este punto de dotar de contenido al movimiento, ¿no? Dotar de contenido en contenidos universales. Internet en este momento ya es un derecho humano, así lo ha declarado las Naciones Unidas. Entonces, creo yo que dotarse de ese tipo de contenidos dará más herramientas y más elementos para ampliar la legitimidad del movimiento. Y bueno, ya por último, nada más compartir algunas otras reflexiones en relación al comentario de la doctora que me hacía reflexionar. Yo coincido que es cierto que el individuo por naturaleza es fragmentado, porque solo hace individuo, ¿no? Cierto. Exactamente. La sociedad fragmentada también es correcto. Creo yo que es como se va construyendo el tejido social. Donde yo veo que está el tema en este momento es que estamos ante un paradigma justamente de ese tema de la fragmentación, que nos estamos enfrentando a que retomando la analogía de la computadora, ese fragmentar nuevamente no se da en la sociedad, ¿no? Y es ahí donde se mete esta asimilación y esta mimetización de la manipulación en el caso de medios, en el caso de otros procesos. Creo yo que ahí es donde está el reto desde mi punto de vista,
los jóvenes, la sociedad, tendrían que hacer este replanteamiento, este paradigma. Y yo cierro la intervención con esta reflexión, que creo yo que el siguiente paso para desfragmentar la sociedad es romper este cerco de la manipulación de los medios, que ahora, si ustedes lo notan, es todavía más virulento que antes. Eso es todo. Los chicos que vienen de Poza Rica, ¿tendrían alguna interrogante? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Alguien más? Yo. Con esto terminaríamos la etapa de preguntas, debido a que todavía hay gente esperando para la otra mesa de trabajo. Y respetemos un poco el tiempo del otro. Prometo no tardar. Bueno, con todo esto de lo que comentaba el licenciado Marco, con esto de los derechos humanos y la globalización, usted dijo algo de la pérdida también de valores, pero últimamente, bueno, con esto de la guerra, yo he visto mucho que los niños antes querían, no sé, ser policías para proteger a la sociedad, ¿no? Y ahorita quieren ser narcos porque es lo que viene, por lo que jala el dinero, lo que mueve el poder. Lo cual me llevó a la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden recuperar los derechos humanos y que no afecte tanto a la globalización? ¿Y qué repercusión podría tener sobre los valores? Pues miren, en principio, en relación a el tema de por qué los niños quieren ser sicarios ahora, el solo hecho del proceso educativo no es suficiente para evitar la influencia social. Hay que recordar que el individuo, el niño, la niña es un todo que tiene el componente social, el componente psicofísico, todos estos componentes que los pedagogos tienen mejor que yo, y creo que la influencia de los medios es muy importante. Todo este bombardeo mediático que tienen no nada más los niños sino las personas, desde mi punto de vista creo que sí genera tendencias aspiracionales. Entonces también hay una reformación de valores también ahí, en el caso de los niños y las niñas. Johann Galtung justamente habla de ese ciclo de la violencia, ¿no? de lo que es esta violencia cultural, la violencia directa y esta violencia estructural. Y creo que este bombardeo mediático entra desde esa violencia estructural y este bombardeo que tiene la gente. Es un poco a lo que yo me refería con estas experiencias de Ciudad Juárez, ¿no? De organizaciones que hacen cosas para promover otra cara de Ciudad Juárez, pero lo que comparten los medios son las cosas que no van en esa línea, ¿no? No sé si con un objetivo, pero que no comparten las cosas que hace la gente, ¿no? Miren, en Ciudad Juárez hacen muchas cosas. Y en el tema de valores, ¿cómo replantearlos nuevamente? Yo creo que un primer ejercicio es hacer una resignificación social. Está recordando la palabra, una resignificación social de lo que son los derechos humanos, ¿no? En sus espacios de reflexión, en la universidad, en los grupos de trabajo, en los colectivos en los que participen, es hacer una resignificación. Los derechos humanos, lo que significaban los derechos humanos antes, ahora ya no es vigente, ¿no? Falta hacer esa resignificación. Es un problema. Bien, vamos agradeciendo infinitamente a los ponentes, maestro Jorge Luis López, ¿verdad?
por su participación. A la doctora Josefina Vilar, muchísimas gracias por su experiencia, su tiempo. Al licenciado Marco Antonio López Galicia,